Y en esta sesión lo que quería hacer es un problema que, bueno, vamos a empezar también con datos y cosas que no parezca que tengan mucho que ver con la realidad, pero en el fondo es un poco lo que vais a tener que usar cuando proceséis trazas de tráfico con paquetes. Porque al final las estadísticas que vayáis a hacer, aunque empecemos haciendo con algo simple como los números o lo que sale en una tirada de datos, al final cuando estéis calculando estadísticas sobre lo que has visto en un paquete o en otro paquete, pues al final los números son números y simplemente es hacer el mismo tipo de operación. Entonces, el problema 7.6 os ponía que, bueno, la idea es que trabajemos con un programa que genere tiradas de datos, como los que hablábamos ayer. Lo único, vamos a transformarlo en... Bueno, vamos a transformar el programa dados del otro día en un programa que yo le diga el número de experimentos que va a hacer, y cada experimento será, pues por ejemplo, tirar 3 dados, o tirar 4 dados, o tirar N dados. Entonces en cada fila me saldrá los resultados de un experimento. He tirado un dado, ha salido 6, he tirado otro, ha salido 1, he tirado otro, ha salido 6, he tirado otro, ha salido 6. Y la suma, si queréis, pues es lo que sea. Y ese experimento de tirar 3 dados lo repito muchas veces. Y lo que quiero es analizar qué es lo más probable que pase, o bueno, cuáles son los valores que pueden ocurrir. Entonces, lo primero vamos a hacer rápidamente el programa que necesitamos como entrada, que es el que hicimos ayer, solo que ponerle, pues que haga las tiradas en columnas separadas. Entonces vamos a coger pues el programa que hicimos ayer, que está escrito ahí, llamado dado. Vamos a cambiarle de nombre, pues para que se llame como en el ejemplo, dado n.java, creo que le habíamos llamado así. Y vamos a editar eso. Entonces, vamos a transformar este programa, bueno, ya que le hemos llamado ahora dados.n, le tenemos que cambiar el nombre aquí a la clase. Tenemos la función que hace una tirada, que está aquí. Y lo que habíamos hecho es que a este programa yo le diga un nombre de fichero y un número de experimentos a hacer. Entonces vamos a hacer que aparte del nombre del fichero y el número de experimentos, que sea cuántas veces voy a hacerlo, también sea variable cuántos dados tiro cada vez. Entonces vamos a poner otra letra, que será, pues yo qué sé, N o K, como queráis llamarla. Definimos otra variable que sea cuántas veces, bueno, vamos a llamarle veces, por cada experimento. Y podemos poner que la variable veces, pues sea el argumento... Vamos a poner, por ejemplo, que el argumento 0 sea el nombre del fichero. Entonces, lo primero que leo es el nombre del fichero. Lo siguiente que leo va a ser el número de... lo siguiente que leo vamos a poner que sea el número de veces que tiro el dado. Por supuesto, no hace falta que estén en orden, pero para que no nos confundamos. Y la tercera cosa que leo va a ser el número de veces que voy a repetir el experimento. Si le digo un fichero 2 y 10, quiere decir que voy a tirar 10 veces, cada vez 2 veces. Entonces, simplemente el programa ahora tiene que hacer lo mismo que antes. Esto abre el fichero con el nombre que le hemos puesto. Empiezo un bucle que va desde i igual a 0 hasta el número de veces que voy a hacer el experimento, n. Y lo que pasa es que aquí quiero hacer 2 bucles uno dentro de otro, porque quiero repetir 10 veces y cada vez lo que hago es repetir 3 veces pues, la tirada. Entonces eso lo hicimos más o menos en la primera clase. También entiendo que en programación en primero pues también hacéis cosas de esas. Si yo lo que quiero es repetir algo y cada elemento de esa repetición es otra vez otra repetición, pues simplemente pongo un bucle dentro de otro. Entonces lo que tendría que hacer, yo quiero hacer, por ejemplo, que i sea el número de experimento que hago. Y valdrá 0, 1, 2, y por cada i voy a hacer otra variable que vaya valiendo con i0
j valdrá 0, 1, 2, 3, lo que sea. Con i1, j valdrá 0, 1, 2, 3 otra vez. Entonces eso simplemente es hacer un bucle dentro del otro bucle. Entonces voy a poner otra variable j, que es el número de vez. Bueno, no he dicho... las variables en general puedes ponerlas en una línea o puedes hacer cosas de estas. Puedes, por ejemplo, poner una coma otra y así te ahorras líneas. Entonces, en realidad, todo lo que está arriba podría ponerlo un poco más comprimido. Pero bueno. Entonces, aquí empieza el primer bucle. El primer bucle es que yo inicializo la variable i a 0 y luego, mientras no se cumpla la condición, hago lo que hay aquí dentro. Entonces, dentro lo que voy a hacer es otro bucle. Entonces, cada vez que, para cada valor de i, yo tengo que hacer toda la repetición completa. J empieza en 0, va valiendo 0, 1, 2, 3 hasta que llega al final, y entonces voy al siguiente valor de i, donde i vale 1 más, y j tiene que volver a valer 0. Entonces, la variable j tengo que ponerla a 0 dentro del bucle, porque si no solo empezaría de 0 una vez. Y aquí tendré que poner otro bucle que sería pues while j menor que veces. Esto de momento lo vamos a quitar. Entonces tenéis que ver que esto es un bucle dentro de otro claramente, ¿no? Este trozo es el que hace j0, 1, 2, 3 para un valor de i. Cuando acaba ese, vuelve a entrar aquí y ahora i vale 1 más y j va a valer 0, 1, 2, 3. Y por cada vez que entro en el de arriba, entro todas las veces en el de arriba. O sea, sí, en el anterior. Entonces, dentro de ese bucle lo que tengo que hacer es pues el experimento que sea. Entonces, lo que hago dentro es tirar un dado, meterlo en X y vamos a imprimir, la última vez estábamos imprimiendo, ha salido X, ahora solo queremos imprimir el número y ya está. Entonces, si hacemos esto, el programa, ¿qué hace? Lo que hace es, va haciendo el bucle cada vez y va imprimiendo el valor que le sale en el dado. Pero lo que queremos es que en el bucle interior imprima el valor, pero no haga un salto de línea. Imprima luego el siguiente valor a continuación. Y solo cuando acabe el bucle interior, imprima un salto de línea. Entonces, lo que podemos hacer es quitar el barra n de aquí. Lo único, tenemos que sumarle una cadena, aunque sea vacía, para que el número se convierta en cadena y se pueda imprimir. Pero bueno, eso imprime, bueno, de hecho lo que debemos imprimir es el número y luego un espacio, para que no esté pegado al siguiente. Entonces imprimimos el número concatenado con una cadena que tenga un solo espacio, o lo que queramos como separador, pero bueno, el espacio es fácil. Y entonces eso imprimiría ese resultado. Entonces, si pensáis lo que hace este programa, no sé si veis claramente, lo que hará es, va imprimiendo un valor, otro valor, otro valor, otro valor, separados por espacio. Y cuando le toca volver a tirar otra vez el experimento, como no ha puesto un salto de línea, sigue imprimiéndolo a continuación. Entonces, lo que queremos es que dentro del bucle interno se imprima número y espacio, número y espacio, número y espacio, y cuando salga del interno, imprima un salto de línea para que el siguiente experimento vaya en una siguiente línea. Eso es más o menos fácil, pero bueno, no sé, si tenéis dudas así, preguntad. Entonces, aquí pondríamos el salto de línea. Entonces, esto parece que debería hacer eso. Es decir, yo voy a repetir n veces y cada repetición de esas veces lo que tiene es, voy a repetir tantas veces como indique la variable veces, una tirada y se va poniendo a continuación de otra. Y por cada vez de las del bucle externo pongo un salto de línea y por lo que se hace una línea. Entonces, si no he cometido ningún error por ahí, pues ahora si compilo esto,
Pues la idea es que cuando yo haga Java dados n, le tengo que decir un fichero, vamos a decirle O, como el otro día, o out. Le tengo que decir cuántas veces voy a repetir el experimento, por ejemplo, 10. Y, bueno, habíamos dicho al revés. El primero es cuántas veces, primero es veces. Entonces, primero es cuántas veces va a hacer el bucle interior. Es decir, cada vez, por ejemplo, tiraré 3 dados. Y voy a repetir eso 10 veces. Entonces, si hago esto, lo que ocurre es, bueno, lo ha guardado en fichero, lo ha sacado por la pantalla, porque estaba imprimiéndolo a fichero. Entonces, lo que ha salido es lo que yo esperaba. Han salido 10 líneas y cada línea tiene 3 tiradas. Entonces, podemos hacer pues, así experimentos como queramos. ¿Cuántas líneas? Bueno, entonces, la idea de este... Bueno, este era el programa de entrada para el problema. Entonces, lo que nos piden es que si yo tengo esto, yo quiero analizar ese experimento de tirar 3 dados. Entonces, yo tiro 3 dados y me va a salir un valor. Algunos valores son más probables que otros. Entonces, lo que me pide es que haga un programa que acepte como entrada esto, que lea este fichero, y que me diga cómo de probable es cada resultado. Si tiro un dado, los resultados probables son del 1 al 6, y probablemente sean todos iguales de probables, pero bueno, lo voy a comprobar. Si tiro 2 dados, los resultados van a ir del 2 al 12, y algunos deberían salir más que otros. Entonces, la idea es que haga un programa que calcule si eso es verdad. Que me diga cuánto más sale el 7, pues que... O con 3 dados, pues también habrá unos más probables que otros, pero ya no vemos tan claro cuáles serán más probables. Probablemente pues el 9 será muy probable y el 3 será muy improbable, porque tienen que salir en los 3. Entonces, con este hemos hecho lo que hacen los experimentos y la cosa de esta sesión era ver cómo hacemos el análisis de eso. Yo quiero saber cuál es el resultado, el número más probable que salga. Entonces vamos a hacer lo primero un programa que lea eso y luego pensamos cómo analizarlo. Entonces lo que necesitamos para analizarlo básicamente es un programa que vaya leyendo este fichero, cada línea tenga un valor y analice ese valor. De hecho, en realidad, el programa lo que le interesa es la suma, más que las columnas individuales. Entonces, lo primero vamos a hacer un programa que lea eso y luego pensamos cómo analizarlo. El programa que lea no tiene que ser muy difícil, es lo que hicimos ayer. Entonces, vamos a escribir un programa. Bueno, vamos a coger... Bueno, no, vamos a hacerlo bien. Entonces vamos a coger el fichero, el programa vacío de la referencia, por ejemplo este. Cojo el segundo, que es el que tenía en cuenta lo de imprimir los puntos y todo eso. Entonces hago un fichero nuevo. Me falta aquí una llave. Entonces a este, no me acuerdo cómo le llaman, vamos a llamarle stats. Y ya está, de que calcule las estadísticas. Entonces, le ponemos el import io para que lea ficheros, el util locale para que imprima los números con puntos, hacemos esto para que imprima los números con puntos, esto lo quitamos porque era el ejemplo. Ahora pondremos nosotros lo que queramos, le hemos puesto el nombre a la clase, entonces básicamente ya tenemos el principio. Entonces lo que necesitamos hacer es un programa que abra un fichero para leer y vaya leyendo y sacando los resultados. Como queremos que lea algo, seguramente tendremos que poner, bueno, vamos a hacer una variable con el nombre del fichero y vamos a coger el nombre del fichero del argumento el primero, por ejemplo, ¿no? No lo había grabado. Vamos a coger también la parte de leer un fichero, que lo tendremos por aquí.
Entonces aquí teníamos el ejemplo de leer un fichero. Para leer un fichero necesitábamos las variables. Entonces ponemos estas variables del input stream y todo eso. En la variable en línea iremos leyendo cada línea, como ayer. Bueno, de hecho estoy por coger el programa de ayer. El fichero lo creamos con esto. O sea, creamos el fichero para abrir. Lo tenemos que hacer después de que sabemos ya el nombre. Entonces, con el nombre del fichero, que está aquí, abrimos un fichero que se llame así para leer. Esto es lo mismo que hacíamos ayer. Y finalmente, pues hacemos un bucle que lea todas las líneas y en cada línea pues haga lo que ahora queramos hacer. Entonces aquí tenemos que básicamente lo que voy a hacer es, en la variable línea voy a almacenar la siguiente línea y mientras la línea no sea, mientras haya una línea que significa que el fichero no ha acabado, ahora esto imprimía las líneas, yo lo que querría hacer es otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? En cada línea, pues lo que debería hacer es, en principio sé que en cada línea hay n valores, que es los que ha generado el otro, pues debería leerlos y sumarlos. Entonces, ¿cómo puedo leerlos y sumarlos? Eso es más o menos fácil. Yo lo que voy a hacer es, cada línea es una cadena. Entonces, lo que quiero hacer es cortar esa línea en las palabras que haya y coger cada valor de cada palabra. De hecho, podríamos intentar hacerlo de forma genérica, porque en cada línea yo no sé cuántas palabras puede haber. Puede que haya en unas líneas unos y en otras otras. Entonces, en el problema, ya nos decían que tú ya sabes eso y ya al programa le dicen cuántas líneas hay en... Entonces, el problema lo que pide es que hagas ese análisis, pero el programa ya sabe cuántas columnas hay. No es algo que tengas que averiguar. Eso es una línea. Entonces, en realidad, tú puedes leer la línea, cortar las palabras y hacer un bucle de 1 a las palabras que ya sabes que hay. De hecho, si quieres hacerlo genérico, entonces tienes que pensar cómo haces si hay algunas líneas que tengan más palabras que otras. Entonces, eso en principio se sabe un poco, es más complicado, porque deberías hacer una pasada viendo que, por ejemplo, puedes hacer una pasada viendo qué línea tiene más palabras y luego volver a leerlo, hacer un array o hacer arrays de ese número de palabras y luego volver a leerlo con esos arrays. Pero vamos a suponer que eso ya lo sabes, ya has visto cuántas columnas hay, entonces eso es un dato. Entonces en nuestro programa vamos a poner que he leído ese dato voy a hacer otra variable para tener el número de palabras, vamos a llamarle n, o sea, el número de columnas, y vamos a leer pues que n es igual a leer el segundo argumento, por ejemplo. Bueno, de hecho, vamos a hacerlo directamente bien. Lo que nos piden es que, que yo diga un fichero, que es lo primero que leo, donde voy a leer los datos y el número de columnas. Pensaba que también igual le pasaba un fichero para grabarlo, pero vamos a sacar la salida a la pantalla. Entonces, el n será pues leer como entero el argumento 1. Entonces, yo cuando estoy leyendo el fichero ya sé cuántas columnas hay, cuántas palabras hay en cada línea. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? En cada línea estaré en este bucle. En cada línea estoy aquí. Entonces, lo que hago del procesador básico de la línea es cojo la línea, la rompo en palabras. Y supongo que tendrá por lo menos 2. Si no tiene 2 y me da un error por leer la que no es, pues el programa se parará. No me están pidiendo que resuelva eso. Si queréis, podríais buscarlo y tal, pero
tanto no vamos a ponerlo. Entonces, lo que yo quiero es, voy a tener otra variable que serán las palabras. Entonces vamos a hacer, bueno, vamos a ponerla aquí con la línea, pues habrá una variable para tener la línea y otra variable para tener, yo qué sé, las palabras. O las columnas, o como le queráis llamar. Vamos a llamarle calls. Y esta variable no es una cadena, sino es un array de cadenas. Entonces, aquí lo que haremos es que calls es igual a romper la línea en palabras. Y rompemos la línea en palabras separadas por espacio. Entonces, eso pues, nos dará aquí en calls un array con las diferentes palabras. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Las columnas, en realidad, son varias. Yo tengo que hacer una suma, y tengo que hacer una suma de, en realidad, no sé cuántas columnas. Entonces, no puedo poner aquí... yo quiero saber cuál es el valor de la suma de todas las columnas. Entonces, puedo tener una variable que se llame suma o valor, y ahí iré metiendo en el bucle cada vez la suma de todas las columnas. Lo que pasa es que yo no puedo hacer esto. Columna 1 más columna 2, porque no sé cuántas hay. Vale, sé cuántas hay n, pero yo no puedo poner una expresión variable salvo que haga un bucle. Entonces tengo que hacer un bucle para irlas sumando todas. Porque no sé a priori, o sea, el programa cuando esté funcionando lo sabrá, pero yo no sé cuántas. Entonces, básicamente lo que tendría que hacer es un bucle en el que al principio valor valga 0, yo haga un bucle que vaya desde el i igual a 0 hasta el número de columnas. Entonces, para contar necesito otra variable para contar. Entonces voy a poner por aquí pues una variable i con la que voy a contar en la columna en la que estoy. Y entonces aquí el bucle será hasta que i, mientras i sea menor que n, que es el número de columnas, ¿no? Entonces lo que hago es borro la suma y hago un bucle pasando por todas las columnas y sumando cada vez la columna que es. Entonces, al final de este bucle, pero cada vez que cada línea crea, tendré la suma. Entonces, ahí, pues lo que tengo que hacer es hacer que valor sea valor más la columna correspondiente. ¿No? ¿En qué falla eso? Ahí hay un fallo que, bueno, podríamos probar, ¿sabéis? Bueno, lo que pasa es que calls, son cadenas. Calls sí es la columna i, pero el texto de la columna i tengo que convertirlo a número. Entonces, en realidad voy a hacer valor igual, valor más el valor, convertir esto a un entero. Y bueno, esto en principio parece que lee, no lo probaremos con algo, porque tenemos los fallos, pero en principio esto debería leer cada línea, hacer la suma y tener la suma. De hecho, para comprobarlo, de momento vamos a probarlo viendo cuánto nos sale de la suma. Pues system out, printf, y vamos a imprimir primero la línea para que veamos cuánto había, luego una barra o un guión y luego lo que nos ha salido de la suma. Entonces esto se entiende, lo que hago es voy a imprimir una línea que será primero una cadena que es línea, es lo que
luego una flechita y luego un entero que es lo que he sumado. Y así veo si he leído bien el fichero y he hecho bien la suma. Entonces vamos a ver si esto compila o si he fallado en algo por ahí. Entonces en el fichero out tenemos eso que hemos generado antes. Entonces la idea es que si yo le digo Java stats out, le tengo que decir qué fichero tiene que leer y cuántas columnas tiene que sumar. Entonces le digo 3 y me debería imprimir, entonces ahí algo ya ha fallado. Lo he compilado. He compilado el que no era. Sí. El que había compilado era el otro. Entonces en este sí que había algún error. Que es que me he dejado la... Me dice que no puede encontrar el símbolo INF, lo que tenía que dejar la T, entonces no encuentra... Entonces, hace lo que hemos hecho que haga. Básicamente la fila de las 3, y la suma, y parece que la suma está. Entonces ya tenemos el programa que lee. Somos capaces de leer esa entrada, y ahora vamos a ver qué hacemos con esa entrada. Entonces, una vez que tenemos esa entrada, en realidad no vamos a imprimirlo porque lo que queremos es que saque otra cosa. Era eso solo para comprobar si lo estábamos leyendo. Entonces, ¿qué queremos que haga este programa? Lo que hemos dicho que queremos que haga es que me diga cuánto se repite cada valor. Quiero ver si el 1 se repite, si es más probable el 6, o el 10, o el 11, o qué valor es más probable. Entonces, ahí ya entramos en algo que es un poco más difícil que hacer una operación con cada cosa. No podemos hacer sumas. Lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, guardar más información que un solo valor. Entonces, lo que quiero guardar en realidad es todos los posibles valores que pueden salir. Entonces, si yo tiro un dado, pueden salir valores pues, del 1 al 6. Si yo tiro 2 dados, pueden salir valores pues, del 2 al 12. Si yo tiro 3, pues pueden salir hasta el 18. Entonces, si hay muchas columnas, pueden salir muchos valores. Entonces, ¿cómo puedo organizar para llevar la cuenta de eso? De cada valor, cuántas veces ha salido. Entonces, ahí está claro que voy a tener que guardar información en una lista, en un array. Y ese array no va a ser limitado, aunque puede ser más o menos difícil decidir de dónde a dónde puede haber valores, pero si os fijáis, con un dado, como mucho puede salir el 6, con 2, como mucho puede salir el 2 por 6, con 3, como mucho puede salir el 3 por 6. Nunca salen más que n por el número de caras que tenía el dado. Entonces, como caso general, yo lo que puedo hacer es, voy a guardar una lista con todos los posibles valores desde 0 hasta n por el número de caras. Entonces, si cuando yo lance el programa y le diga que hay una sola cara, un solo dado, pues lo que haré es guardar un array que tenga 2 por n, 2 por una cara, pues voy a guardar 6 casillas, ya es suficiente. Aunque haya 6 posiciones, ya puedo guardar el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, cuántas veces ha salido. Si hay 2 caras, estas 2 caras, entonces me hacen falta 2 por 6, el número de caras por el número de dados que tiene. Entonces, si hay 2 dados, tendré pues 12 posiciones. Entonces, tendré un array más grande, desde 1 a 12 podríamos decir, y lo que pasa es que hay algunos valores que no van a salir nunca. El 1, aunque tenga una casilla, nunca saldrá. Pero bueno, es más fácil dejar una casilla y que a veces se quede vacía y ya está, que hacer el cálculo de voy a guardar desde el 2 al 2. Entonces, en general podemos hacer eso, guardar, hacemos un array que tenga 2n casillas y así guardo ahí cuántas veces ha salido cada valor. ¿Sí? De hecho, si os fijáis, en realidad, para hacerlo más fácil, podemos poner
6n más 1. Si así tengo una raíz de 0 a 6, una raíz de 0 a 12, una raíz de 0 a 18, y tengo la ventaja de que cuántas veces ha salido el 2 lo puedo guardar en la casilla 2. Cuántas veces ha salido el 6 lo puedo guardar en la casilla 6. Porque si no, si pongo una raíz de solo 6n, en el caso primero tendría 6 casillas que serían de 0 a 5. Entonces tendría que pensar cosas como, ha salido el 6, ¿dónde la guardo? En la casilla 6 no existe, porque los arrays de 6 elementos no tienen de 0 a 5. Entonces puedo hacer que tenga uno más, y así puedo hacer la simplificación de el número de veces que ha salido el 6 lo guardo en la casilla 6, el número de veces que ha salido el 12 lo guardo en la casilla 12, y hacer eso. Entonces la idea es hacer un programa que haga eso. Entonces, podríamos hacer un programa que haga este algoritmo. Lo que yo quiero es contar cuántas veces sale cada valor. Entonces yo voy a hacer un programa que internamente tenga una tabla con todos los valores que pueden salir. El 1, el 2, el 3, hasta el 12. Porque hay dos. Entonces el algoritmo será, cada vez que yo veo un valor, veo, ha salido 7. Entonces voy a la posición 7, que ahí estará guardado cuántas veces ha salido el 7 hasta ahora, y le sumo una vez, que es esta. Entonces simplemente el algoritmo será ir leyendo todos los valores y sumar 1 en la posición en la que corresponde. Que no sé si esto hacéis en estadística y en estas cosas, supongo que sí. Entonces, ¿cómo hago eso? En el programa lo único que necesito es, generar esta tabla. Entonces, generar una tabla es poner una variable del tipo que sea. Entonces, la variable tiene que mantener las cuentas de cuántas veces ha salido cada valor. Así que va a ser una variable que tenga enteros, le podemos llamar pues cuenta, y esa variable es un array, tiene varias casillas. Entonces, así definimos esa variable. Si os acordáis, esto es lo que quiere decir que hemos definido que cuenta es de este tipo array. Tenemos todavía que crear el espacio. Pues para crear el espacio lo que hacíamos es algo como esto. Cuenta es igual a new int y le tenemos que decir cuántos sitios queremos. Pues 1000 casillas o 10 o las que sean. Lo que pasa es que, claro, aquí al principio todavía no sabemos cuántos sitios queremos. Sabemos cuántos sitios queremos cuando ya tenemos que hemos medido cuántas caras o cuántos dados va a hacer en cada experimento. Entonces, como n es cuántos dados vamos a tirar, lo que queremos es guardar 2 por n más 1 casillas en el array. Entonces, lo que hacemos es, la variable la definimos aquí, pero crear el espacio esperamos a saber cuánto n vamos a usar. Entonces, aquí pues pedimos un array de 6 por n más 1. Entonces, con eso existe cuenta 0, cuenta 1, cuenta 2, hasta cuenta 6 por n más 1. Tenemos seguro que existe una casilla para todos los valores que pueden salir. Entonces, lo que queda ya es solo ¿cuál va a ser el algoritmo? Pues cada vez que yo le vea un valor, es decir, haga la suma de los dados que he mirado, me ha salido el valor 6 o 8 o lo que sea, lo que hago es ir a la casilla con ese valor y ponerle uno más que lo que tenía. Entonces, lo que tengo que hacer básicamente en el algoritmo es, aquí, cuando ya sé el valor, cuenta de ese valor es igual a lo que había antes más 1. Entonces, si yo hago esto con todas las líneas, al final voy acumulando cuántas veces ha pasado eso. En 10 líneas no será muy fiable, pero si lo hago 1.000.000 de veces, pues empezará a acercarse a la probabilidad teórica de que se haga. Entonces, esto hace el cálculo básico. En realidad nos faltarían dos cosas. Por una parte,
las variables del array, ¿cuánto valen al principio? Pues no recuerdo ahora, probablemente Java ya te garantice que cuando crea variables enteras las crea a 0, pero bueno, lo más normal es no fiarse, y si yo quiero que valgan 0, pues ponerles que valgan 0 al principio. Entonces, para hacer que valgan 0, yo puedo hacer un bucle antes al principio. En cuanto creo el array, voy a hacer un bucle. Bueno, esto lo quito. Que vacíe el array. Entonces, como puedo aprovechar la variable i para contar aquí, pasar por todos los valores del array y borrar. Como tal, este bucle nunca no se mezcla con este, no importa que use la misma variable. Lo que importa es si los bucles estuvieran uno dentro de otro. Entonces, pues hago cuenta de i igual a 0. Así me aseguro que al principio valían 0. Probablemente no haga falta porque probablemente Java ya sepa, o sea, cuando cree un array lo llene de ceros. Eso, por mirar, no me acuerdo ahora si lo lleno. Y la otra cosa que tengo que hacer, con eso el programa lo calcula y cuando se le acaban las líneas, pues ya tiene todas las líneas calculadas. ¿Qué es lo que falta? Que nos dice a nosotros el resultado. Entonces tendría que hacer al final otro bucle, cuando ya haya acabado de ver todas las líneas, que me diga cuánto ha quedado en esa tabla. Entonces, básicamente, eso sería, al final, fuera de este bucle, que es el que lee, este bucle lee todo el fichero y calcula lo que sea. Entonces, fuera de ese bucle, podría volver a poner otro bucle. También uso la misma variable porque los bucles no se solapan ni nada. Y en ese bucle lo que voy a hacer es otra vez pasar por todos los valores que hay en cuenta e imprimirlos. Entonces, básicamente aquí i significa el valor i ha salido pues tantas veces. Entonces puedo poner el valor un entero ha salido un entero de veces. Entonces, el primero, el valor es i. ¿Y cuántas veces ha salido? Es cuenta de i, ¿no? Entonces, esto sería un poco lo que hemos hecho. Hemos creado una tabla y borrado la tabla. Hemos ido leyendo el fichero, haciendo cada vez, actualizando esa tabla para que el valor correspondiente pues, cuente las veces que ha salido, y al final he imprimido el resultado. No hemos probado todavía si funciona, pero confío que sí. Entonces, fijaros, con estos resultados que hemos visto antes, me debería salir, pues que por ejemplo, el 8 ha salido una vez, el 13 ha salido una vez, el 6 ha salido una vez, algunos como el 10, no, el 11 ha salido 3 veces, y bueno, me tiene que contar eso, cuántas veces ha salido cada valor por separado. Pues parece que algo hemos hecho mal. Ah, sí, claro que hemos hecho mal. Está claro que los bucles de dentro, este era un bucle de 0, 1, 2, 3 veces en el número de columnas que había. Pero la tabla hemos dicho que la tabla tiene que ser de un tamaño. Hemos creado una tabla de tamaño, ¿dónde está? (6n más 1). Entonces, claro, aquí el bucle ese tendría que ponerlo de 1 a n, no de 0 a n, sino de 0 a 6n más 1. Y al final también. Eso es lo que está ahora mal. De hecho, podríamos poner eso en otra variable y llamarle a eso m, el número de posibles resultados, hacer algo como aquí poner m igual a 6 por n más 1, y entonces aquí decir yo quiero un array
de m elementos, y aquí recorrer m elementos, y aquí recorrer pues m elementos. Entonces, si lo hago así, pues el programa hace lo que parece que hemos dicho que haga. Entonces me da que el valor 4 ha salido 0 veces, el 11 ha salido 3 veces. Entonces este programa ya hace lo que habíamos pedido, que es, bueno, falta escribir bien el formato que nos han dicho. Ahora lo cambiamos un poco. Pero en principio ya hace el cálculo. Y esto quería que lo vierais como ejemplo de un programa que el cálculo es más complejo que llevar una sola variable, sino que puedes tener que llevar varias variables y un estado interno que sea una tabla o varias tablas. De hecho, la otra cosa, bueno, si os fijáis lo que nos piden no es cuántas veces ha salido, sino que llevamos la probabilidad de cada valor. Entonces, la probabilidad de cada valor es en realidad las veces que ha salido entre todas las veces que hemos probado. Entonces, en realidad tendría que volver a calcular otra columna. Pues si en el experimento hay 100 líneas y el 11 ha salido 4 veces, pues su probabilidad es 4 entre 100. Entonces tendría que contar las líneas que hay en el fichero y al final dividir todo por ese número de veces. Y sacar otra columna con una columna con las cuentas y otra con la probabilidad. Podríamos hacer un array para cada una, aunque ahí en realidad con un array no vale porque la otra es derivada directamente de la primera, sin más dividir por es una cosa solo de formato al imprimir. Pero bueno, puede haber problemas en los que el estado sea más complejo que una sola tabla y tengas que llevarla. Entonces la idea de, bueno, el ejercicio de este ya es, podéis acabar con vosotros y sacar los resultados tal y como os piden. La idea también es probar pues que si hago esto haciendo el experimento pues 10 veces no me sale nada especial. Si hago el experimento haciendo esto pues con 1.000.000 de veces se empieza a parecer más a la distribución de probabilidad. O sea, si hago, por ejemplo, tiro 3 veces y hago 1.000.000 de experimentos, o 100.000 para que no tarde mucho, ahora en el fichero out tengo tres tiradas, pero repetidas veces y veces y veces. Entonces la suma se debería ya parecer mucho a lo que ocurrirá de verdad, que es que los valores se van a concentrar, el 3 sale pocas veces, pero el 11 o el 12 salen muchas más veces. Y ahí está la distribución de probabilidad de cómo se concentran los valores. Entonces, como os digo, esto, pues en principio así, es un poco una operación estadística, vale para comprobar que esto funciona como creemos y tal, pero esto mismo lo haréis seguramente en la práctica siguiente con, si yo observo los paquetes de una vez, cuáles son los valores que más están saliendo, en cuáles hay picos, en cuáles no hay picos, y ese tipo de cosas. Entonces, lo dejamos pues aquí.